1:38 de la madrugada, bienvenidos a esta noche en la que hay que dar una advertencia previa. A mí pocas veces me ha ocurrido que en un libro tenga que decir que, como prologuista, la gente se atenga a las consecuencias e incluso poner una nota que diga que hay material forense que puede dañar la sensibilidad de muchos lectores en este caso. Pero no es ni por asomo una exageración gratuita. El libro que tengo entre las manos ahora mismo y su autor, que acaba de llegar de Brasil, yo creo que esta noche nos van a poner los pelos de punta. Los casos que ha recogido Pablo Villarrubia son para... es un decir, que apaguemos casi la radio. Había una serie de historias que todos los que siendo niños empezamos con el misterio teníamos muy dentro del cerebro. Hoy vais a conocerlas en profundidad. Nombres que quizá al gran público no digan nada, pero para nosotros eran tremendamente importantes. Representaban lo extraño, representaban lo imposible, representaban la cara más amarga o más oculta de los misterios. Nombres como João Prestes, como Rivalino Mafra da Silva, como Arcesio Bermúdez. Y esta noche, todos los amigos de Milenio vais a poder conocerlos. De primera mano, con los documentos, con los testimonios, con una persona que ha viajado hasta cada lugar remoto para poder hacerse con los últimos restos de historias que siempre fueron ocultadas. Ah, por cierto, él ha llamado a su trabajo Las luces de la muerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. João Prestes, Rivalino Mafra, el caso de la presa de Guarapiranga, que por ese caso tuve yo que poner esa nota de material forense, santo cielo. ¿A quién tenemos aquí hoy? Pues tenemos, Iker, ante todo, buenas madrugadas, buenas a Pablo madrugadas, Carmen. Villarrubia Mauso. Él es periodista, actualmente está preparando su tesis que dentro de un mes va a tener en la Universidad Complutense de Madrid, que va a ir sobre arqueología y periodismo en España. Además es fotógrafo, investigador. Desde hace 16 años viaja por América Latina, África y Europa en busca de lo insólito y misterioso. Su curiosidad sí que lo llevó a seguir la pista de misteriosas muertes y agresiones ocurridas en América del Sur y atribuidas a extrañas luces y objetos voladores. Un lujo para nosotros, porque la radio tiene a veces buenos premios, como estar hoy aquí, en penumbra, estar acompañados de Katia Rocha, de Carmen Porter, por supuesto, y como no, de Juanma Frasquet, que me ha prometido además que va a poner toda la carne en el asador, esas músicas. Por cierto, a los amigos de Valladolid ayer, que atestabais la sala de la Caja Rural, mil gracias. Y a esos amigos invidentes que querían venir aquí a ver Milenio, por supuesto que lo van a ver, nunca mejor dicho, y lo van a sentir, y que decían también que Juanma les daba mucho miedo, y que todos les daban mucho miedo, pero que no podían apartarse del receptor. Y a los amigos de la carretera que nos encontramos también. A tanta gente, gracias. Por cierto, Carmen, antes de... porque va a ser el único momento suave de la noche, también gracias a la Asociación Profesional Libre de Periodistas y Reporteros de Investigación e Información Especializada, que nos han concedido el premio al programa más creativo de la radio, Milenio 3 de la cadena SER. Muchísimas gracias, amigos, de verdad, es un placer. Lo recogeremos en la ciudad de Cáceres. Bueno, madre mía, Las luces de la muerte, el archivo del misterio, editorial DAF, cuando el misterio ataca. No, y es uno de esos programas, como digo, que a uno le gusta de verdad hacer y escuchar. Carmen, 3 libros, ¿no? Claro que sí, líneas abiertas como siempre en ese 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Estoy segura que vais a tener muchísimas preguntas sobre los casos que nos va a contar Pablo Villarrubia, porque de verdad yo he leído el libro y después de leerlo es difícil dormir. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. 3 libros de luces, las luces de la muerte. Tendré que decir dentro de poco doctor Pablo Villarrubia. Pablo, después de casi, dentro de un mes o un poco más, creo que sí. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y un honor ser entrevistado por ti, una persona sensible a estos temas, que conoces de cerca la realidad también de estos casos, y yo creo la mejor persona para entrevistarme, seguro, ¿eh? Oye, Pablo, porque sabemos que en España también, luego hablaremos de eso, si te parece, hubo casos paralelos, parecidos. Menudo trabajo, de verdad. Felicidades, amigo, felicidades porque es estremecedor. Los documentos gráficos de verdad son increíbles y son muchísimas las historias que uno
recordaba de niño. Por ejemplo, luego hablaremos de eso, pero por ejemplo, había una historia de un hombre, os imagináis ahora mismo a los 1:44, un hombre que se ganaba la vida buscando piedras preciosas, con su familia, absolutamente pobres, y que una especie de luces parecidas a una cosa ovalada, emitiendo un torbellino de polvo, lo hacían desaparecer delante de su familia. Historias que parecen dignas de la ciencia ficción, pero que vamos a ver que tienen informes forenses, que tienen documentos, que tienen investigaciones policiales. Nadie se metía en estos casos. Y te voy a ser sincero, ¿por qué? Porque ocurren en zonas sobre todo de Brasil que son peligrosas hoy. También, exactamente, el caso de las máscaras de plomo, uno de los casos que está mencionado en Luces de la Muerte, ocurrió en una región que hoy está tomada por el narcotráfico. Incluso la misma policía de Río de Janeiro no se atreve a llegar a este lugar donde, hubo 2 muertes muy misteriosas, muy semejantes también. Podemos trazar un paralelo con los casos ocurridos aquí en España, de los que ya has tratado en otros programas también, ¿no? Por ejemplo, Pablo, hay un caso que es trágico y tremendo. Era una noche de carnaval, terminaba el carnaval, era 1946 y había un pescador que se llamaba João Prestes Filho. Era una persona, no es que tuviera conocimiento de casos raros, porque todavía en el mundo no se hablaba de fenómenos aéreos anómalos. Antes de comprobar cómo fue su terrible muerte, este hombre, ¿qué es lo que ve, Pablo? En un lugar sin luz ni agua, ¿no? Iker, este es uno de los casos más escalofriantes que, te digo, mira, ya he cansado, ya lo he repetido tantas veces, ya he hablado sobre este caso en congresos y tal, y nunca, digamos, toda vez que lo menciono, me entra escalofríos, realmente. La forma solo de pensar cómo murió este hombre, en qué circunstancias, el sufrimiento por el que pasó hasta varias horas moribundo, sufriendo en su lecho de muerte, ¿no? Y muriendo de forma atroz. En 1946, como dices, ¿qué se podía hablar de ovnis en Brasil? Nada. O sea, el término tan siquiera existía, la palabra platillos voladores no había sido forjada todavía por la prensa internacional, y estamos hablando del Brasil profundo, aunque estuviera cerca de São Paulo. Hasta hoy Araçariguama, este nombre tan raro, ¿no? Suena tan raro, Araçariguama, es un lugar escondido. Si tú vas ahora a São Paulo, yo estuve en Araçariguama hace un mes, he vuelto, Iker. Y te contaré después cosas impresionantes, nuevos casos que han surgido, o que ya existían, que he descubierto ahora. Pues vas a permitir una cosa, Pablo. Claro. Y la gente ahora mismo estará diciendo, Iker, ¿por qué le cortas a Pablo cuando va a contar? Porque quiere empezar por el final, Pablo. Quiere empezar por el final y que tú nos expliques, un hombre que muere así, ¿qué demonios tuvo que ver? En la historia nos quedó una serie de documentos que ahora Pablo nos va a aclarar, que, lo dicho, cuando éramos niños nos sobrecogían. En la prefectura de São Roque, Arácigo Mide, si no recuerdo mal, y varios integrantes de la policía narran lo que han visto en una casucha, viendo morir a un hombre. Vamos a recordarlo, Pablo. El pelo, cabeza, ojos y ropa. Camisa de manga corta, pantalón arremangado, sin sombrero ni zapatos. Al igual que las partes del cuerpo de Prestes, protegidas por la ropa, no presentaban indicios de quemaduras profundas o ligeras, ni de anomalías. Sus ojos estaban dilatados de espanto y excitada la voz. Pero poco después, la escena fue horrible. Vióse como las carnes de Prestes tomaron el mismo aspecto que si las hubieran cocido durante muchas horas en agua hirviendo. Empezaron a despegarse de los huesos, cayendo a pedazos de la mandíbula, pecho, brazos, manos, dedos y parte inferior de las piernas y pies. Algunos fragmentos de carne quedaron suspendidos en los tendones que los asistentes no se atrevían a arrancar. Luego, todo se deterioró de forma imprevisible. Tenía al desnudo los dientes y los huesos. Preste rechazó enérgicamente el agua y alimentos que le ofrecían, pero no pareció experimentar dolor en ningún momento. Se desprendieron la nariz y las orejas, resbalando por el cuerpo hasta el suelo. Era un terrorífico espectro que se dislocaba de mutilación en mutilación. Los ojos abiertos de terror, las palabras deformadas en una boca que se desarticulaba. Quedaban solo unos sonidos sin significado. En medio de la confusión general, se cargó lo que quedaba del casi descompuesto cuerpo de Prestes en un carro para conducirlo al hospital más próximo, Santa Casa de Santana de Parnaíba. 6 horas después de la agresión con luz, fue un cadáver lo que regresó a Araçariguama, ya que Prestes murió en el viaje sin poder llegar al hospital.
Hasta el último momento salieron de su boca sonidos guturales que no pasaban de los dientes. ¿Acaso continuaba repitiendo su horrorosa historia? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ¿Qué le pasó a este hombre, Pablo? Bueno, Joan Prestes, en aquel día 5 de marzo de 1946, retornaba de pescar, ahí en un río cercano, a Araçariguama, entra en su casa, toda su familia, era una tarde-noche de carnaval, estaba en el pueblo, allí en Araçariguama, se va a preparar, o sea, prepara una comida, va a freír el pescado que había traído, y de pronto, de la ventana, de una de las ventanas, surge como un gran destello, una luz, él dice una luz, un destello, y de pronto este hombre siente que su cuerpo no es el mismo, que su cuerpo siente algo raro. Entonces entra en pánico, y en ese momento se echa a correr, abre la puerta y descalzo corre más de 3, 4 kilómetros hasta llegar al centro de este pueblito, de Araçariguama. Allí se echa en la cama de la casa de su hermana y bueno, pasa lo que pasó. O sea, su cuerpo estaba quemado, horriblemente quemado. Después descubro, estando ya hablando con varios testigos, entre ellos Virgilio, del cual vamos a hablar en un ratito, y Virgilio me cuenta que fue uno de los testigos que tenía 92 años cuando lo entrevisto. Que le vio morir. Que le vio morir, fue uno de los últimos testigos que estuvo hasta el final prácticamente del sufrimiento de Joan Prestes, y me decía que su cuerpo estaba terriblemente quemado, principalmente las manos, prácticamente estaban encorvadas como garras, su rostro también muy quemado, increíblemente su pelo y todas las partes del cuerpo que estaban cubiertas por algún pedazo de tela de ropa no presentaban ninguna quemadura. Eso era lo más extraño, lo más fantástico del caso. Pero como os he dicho, Pablo Villarrubia, autor de Las luces de la muerte, el archivo del misterio y editorialidad, es una persona que ha acudido a los lugares, donde ahora se cumplen pues casi 60 años de esta historia. No había puesto casi ningún investigador el pie allí. Y vamos a escuchar esta noche sonidos, historias, documentos de cómo recuerda la gente, por ejemplo, esa muerte atroz. La prensa regional en su día decía algo así como: haz de luz provoca una muerte atroz. No sabemos qué mató a Joan Prestes, pero tenemos las voces todavía de unas personas que estaban allí, junto a la policía, los médicos, en aquel camastro. Bueno, quien escuchamos ahora, Pablo, es a Virgilio, ¿no? Virgilio Alves. Este hombre tenía 92 años, desgraciadamente en el año 2000 murió atropellado, con 90 y tantos, ya 94, 96 años, creo, y fue el último testigo vivo realmente del sufrimiento de Joan Prestes, y que además me reveló otro hecho increíble, que Joan Prestes, algunos meses antes, había sufrido un ataque de un boitatá. Boitatá, según el lenguaje indígena tupí-guaraní, el boitatá es la serpiente de fuego. Él viajaba montado en una mula por las montañas, por las serranías de la Sierra del Mar, selváticas, cuando de pronto se vio acosado por una luz, una esfera luminosa, que se acercó se acercó a él y casi le derribó de la montaña, ¿no?, del animal. Vamos a escuchar a Virgilio. Le está entrevistando Pablo Villarrubia en Araçariguama, siguiendo la pista de esta muerte atroz, la primera, quizá una de las primeras de la historia del misterio. Escuchamos el momento, Pablo, y tú nos vas contando, ¿te parece? Muy bien, perfecto. ¿De qué cortaba a carne de él? Le preguntabas de qué color tenía la piel, y decía que estaba tostada, que estaba medio rojiza. Rojiza, avermellado, en portugués. La ropa. La ropa. Y no estaba quemada la ropa, nosotros sorprendidos, ¿no?, preguntándole, insistiendo. Yo, Suenaga, mi amigo Suenaga. Solamente las partes expuestas al aire estaban quemadas. Exactamente, el pelo estaba, o sea, el bigote no estaba quemado, el cabello tampoco, que recubría la cabeza. Después vino la policía, además, policía técnica, que era muy raro en aquellos tiempos, solo por un caso muy excepcional que podían comparecer.
Y decían que era alguna fuerza invisible, es decir, el que atacó, que no era una cosa de este mundo, lo que atacó a Joan Prestes. Yo, no puedo disimular mi admiración personal por Pablo Villarrubia, y lo comentaba en el prólogo de este libro, que mucha gente me dice y nos escribe, y gente con toda la buena voluntad, oye, ¿qué hay que hacer para investigar estas cosas? ¿Cómo iniciarse? Yo digo, ahora tenéis la respuesta. Este libro es el ejemplo de lo que es reporterismo auténtico de campo, jugándose el tipo, sin bravuconadas publicitarias, sin identidades falsas, jugándose el tipo, de verdad. Muchas preguntas, es impactante el tema y nuestros amigos nos lo dicen, y preguntas muy interesantes. Carlos de Alicante nos dice, ¿no os parece que estén expuestos a una dosis muy alta de microondas? Parece, ¿verdad, Pablo? Y vamos a hablar de eso. Sí, qué interesante que hayan planteado esta posibilidad. Es que los oyentes de Milenio, que hacía mucho que no te pasabas por aquí por tus muchos viajes por Brasil, vas a ver, Pablo, que tienen, ponen el dedo en la llaga siempre. Radiactividad, sorpresas para la segunda hora. Vamos a ver a científicos, sí, científicos de los de verdad. No de los gritones que hay por ahí, científicos de los de verdad, máxima autoridad de investigación nuclear e innovación del Gobierno de Baleares, doctor Bibiloni Brotat, contándonos eso, casos OVNI, como suena, y radioactividad en el cuerpo humano. Creo que vamos a aprender mucho. Julio Alberto González de Vigo nos dice, deberíamos recalcar que en estos casos no hay fraude, ya que existen secuelas físicas. Adelantando un poquito y brevemente, Pablo, lo que viene en una hora entera de investigación, porque es que hay partes, actas de defunción, actas policiales. Además, mi amigo Claudio Suenaga, un gran historiador y también investigador del fenómeno OVNI, consiguió rescatar la acta de defunción de Joan Prestes, diciendo que la causa de muerte era totalmente desconocida. Y que allí hay un aspecto también muy interesante, y que no sé si lo comentamos en otras ocasiones, que el cuerpo de Joan Prestes ha desaparecido. ¿Cómo? Desapareció. El cuerpo, o sea, los restos mortales, desaparecieron en los años 70. Esto me lo 20 y pico años después del caso. Mucho, más todavía, fueron 46, fue en los años 70, y aparecieron unos franceses, eso es lo que se rumorea, o lo que cuenta la población de Araçariguama, que parece que sobornaron a alguna persona del cementerio y se llevaron los restos mortales. Que llegaste a fotografiar incluso el hueco donde debían estar esos restos. Donde debían estar estos restos de Joan Prestes, y increíble. Y te cuento por qué. Porque hay otro paralelo también en Anolaima, allí en Colombia, del cual hablaremos, el caso de Arcesio Bermúdez, que los restos mortales de Arcesio Bermúdez también desaparecieron. Ahora me has dejado de piedra, Pablo. Ahora me has dejado de piedra. Porque uno de los casos que seguiremos es el de la guacha asesina. Caso de Arcesio Bermúdez, Colombia, santo cielo. Y también el cuerpo. ¿Tendrá que ver eso con esa visita que le sorprendía a Virgilio, 92 años, de la policía técnica, que nunca iba para nada y estaba esa noche en el pueblo? Qué curioso, ¿verdad? No sabemos exactamente. De todas formas, había un gran interés, que no era habitual, como digo, de la policía por investigar un caso en una región tan apartada, ¿no? Y además hicieron análisis en aquella época, una serie de exámenes y tal, y este material ha desaparecido por completo. Yo estuve en la comisaría de policía de Santana do Parnaíba, que en aquella época llevaba toda esta investigación, y no hay ni rastro de esta documentación. Hubo fotos, se hicieron varios estudios, y se hizo incluso una autopsia, y de esto nada se sabe. José de Burgos nos dice, estoy en una garita de servicio, la noche es cerrada, solo falta que aparezca ahora una luz de esas, tengo los pelos de punta. Hola, soy Luis de Puertollano. ¿Qué hay de cierto en la misteriosa muerte de João Prestes? Por cierto, ¿qué misterios hay por Castilla-La Mancha? ¿Si hay alguno de estos? De este tipo, por fortuna para los castellano-manchegos, creo que no. José de Estepona nos dice, es un libro escalofriante. Ya se lo ha leído. Lo es. ¿Por qué hay solo en Brasil luces mortales? Nos pregunta Carlos de Manresa. Creo que vamos a quitar esa idea, aunque sí es el lugar donde más casos hay otros países, ¿verdad? Guatemala, por ejemplo, el mismo México también. Colombia, en este caso. Lo que pasa es que en Brasil, por ser un país muy grande, posiblemente se den más casos. Y siempre regiones tan apartadas, ¿no? Siempre regiones apartadas. Hay gente, Carmen, que está pensando, ¿verdad? Experimentos, siempre la gente tiene esa doble conciencia. Bien, lo paranormal por un lado, pero también experimentos de control, experimentos... Mira, lo tengo justo aquí mismo. Jorge de Pamplona, ¿experimentos militares, nos dice? En 1946, muy difícil quizás el uso de microondas en una región como Araçariguama.
Fíjense que las características, por ejemplo, el tejido no está quemado justamente porque no tiene agua, ¿no? Y las microondas actúan sobre materia, digamos, con moléculas de agua. En el caso el pelo es materia seca, el tejido también, y por eso posiblemente no actuaron ahí las microondas, ¿no? Pero sin el cuerpo, o sea, la carne de Joan Prestes, que aunque no la versión inicial que se tenía es que había caído a trozos el cuerpo, después descubrimos que no, pero que estaba horriblemente quemado, eso era cierto. Horriblemente quemado. Nos marchamos porque vienen los servicios informativos. 1 hora entera de investigación en vivo. Las luces de la muerte con Pablo Villarrubias. Esperamos. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edaf. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. Dos y 6 minutos y hacemos un pequeño receso porque Pablo nos está poniendo los pelos de punta en el buen sentido con la buena investigación. Y con los casos que reflejan ese trabajo, las luces de la muerte. Cuando el misterio ataca y sale una mano en su portada, una mano con sangre. Desgraciadamente, estos sucesos de los que casi nadie habla existen también. Libro editado por EDAF y 7640, Palabra Milenio, sorteamos esta noche 3 ejemplares para todas vuestras preguntas, cuestiones, críticas, comentarios, lo que queráis. Sabéis que este es un programa interactivo. Por cierto, hablando del programa interactivo, una mínima nota antes de que Juanma Frasquet de nuevo dé un cambio de tercio y nos meta de nuevo en la investigación. 3 salidas muy próximas, Carmen, 3 salidas de Milenio y por favor, porque estamos siendo invadidos de mensajes, que la gente sobre todo se ponga en contacto con la cadena SER local, la cadena SER donde se hacen los sitios, porque ellos estarán organizándolo todo. Carmen, 3 salidas de Milenio, mes de octubre-noviembre. La primera de ellas el 22 de octubre, que nos vamos a Alicante para hacer en el Paraninfo de la Universidad de Alicante pues el programa ante el público, ante todas las personas que nos quieran acompañar. A ver, apunto aquí, 22 octubre, viernes, Alicante. Alicante, sí. Todos invitados. Un sitio al que yo quiero mucho. Después, una semana después, el viernes día 29, estaremos en Toledo, ciudad mágica donde las haya. Con muchas sorpresas. Ya diremos el lugar exacto donde se va a realizar para que nuestros oyentes pues vayan a buscar, que las pidan ya, si quieren las invitaciones. Que se pongan en contacto por lo menos con la cadena SER en Toledo y en Alicante. Eso es. Y la última de estas salidas la tenemos el 5 de noviembre y nos vamos hasta Vitoria. Ni más ni menos. O sea que 5 de noviembre Vitoria, 29 de octubre Toledo, 22 de octubre Alicante. 3 salidas para estar con vosotros cara a cara en este vuestro programa, nuestro programa, porque lo hacemos entre todos. Y dicho esto, hecha esta anotación, Juanma, nos sumergimos si quieres de nuevo en eso, la búsqueda de las luces de la muerte. Por cierto, que Juanma Frasquet, que siempre está más atento que yo a todas las cosas, porque yo estoy con todo documentos legajos, me dice que es verdad, me hace una seña y me dice, oye, que tenemos un programa especial el domingo y el martes, no os olvidéis. El domingo 2 horas, Misterios del Mar. El domingo de 9 a 11 de la noche tendremos 2 horas para compartir con todos vosotros Milenio 3 y el martes, Día de la Hispanidad, un especial de Milenio 3 de 10 a 11 de la noche. Domingo de 9 a 11 de la noche y martes de 10 a 11 de la noche. ¿De 10 a 11 el martes es? Bueno, pues me dice Juanma que quiere contaros una cosa, una promoción que va a estar sonando de aquí al martes. No podéis perderos esta historia porque el equipo de producción de la SER con las dramatizaciones ha vuelto a ponerse en marcha. Bueno, yo solo os digo que escuchéis. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? Cristóbal Colón guardaba un secreto, una increíble verdad que solo algunos han sabido con el transcurrir de los siglos. Ahora es el momento de conocer
la otra historia del descubrimiento. Milenio 3. Este martes programa especial de 10 a 11 de la noche, con Iker Jiménez, Cadena SER. Dos y 10, 50 minutos por delante de investigación pura y dura. Carmen, hablábamos de una fecha concreta entre el 4 y el 5 de marzo del 46, una localidad y un hombre, ¿no? Efectivamente, Iker, entre el 4 y el 5 de marzo de 1946 la localidad es Aracaraiguama, o Araçariguama, como dice Pablo, como es así. Estado de Sao Paulo, en Brasil. La víctima, João Prestes Filho, edad 44 años. João Prestes Filho, 44 años. Y hay más historias y hay más documentos. Acabamos, Pablo, diciendo que los cadáveres habían desaparecido, y eso sí que nos ha dejado un poco como muy intrigados. Queremos aportar un documento más a esta investigación en vivo. El doctor, lo decíamos, Miquel Bibiloni Brotat, va a hablarnos. Es una entrevista que yo le hice hace un tiempo. ¿Quién es este doctor, Carmen? Él es director general de Innovación en la Consellería de Innovación y Energía en Mallorca. O sea, la máxima autoridad del Gobierno de Baleares sobre asuntos como la energía nuclear, las radiaciones. Qué sorprendente fue recibir su visita y saber que científicos de esta auténtica altura, personajes que, bueno, manejan tanta información respecto a un mundo del que nunca se habla, como estas luces de la muerte, que es la energía, el fenómeno nuclear. Me hablaba abiertamente de fenómeno OVNI, y hablaba de catálogos concretos que la propia NASA ha hecho de fenómenos OVNI, de personas que por su proximidad a este fenómeno desconocido han sentido todo tipo de males. Le escuchamos. En algunos casos, y son relativamente pocos, pues parece que puede haber algún tipo de radioactividad, sí. Bueno, yo me baso en este catálogo que ha compilado el doctor Schwessler de la NASA, que es muy interesante, sobre efectos fisiológicos, o presuntos, yo diría presuntos, efectos fisiológicos del fenómeno OVNI sobre los seres humanos. Hay una colección de casos impresionante, por el hecho de que hayan ocurrido en regiones remotas del planeta, o porque los científicos, y en especial los médicos, no le hayan presentado o no le han prestado mucha atención. En muchas ocasiones no están muy documentados. Lo que sí se puede decir que un pequeño porcentaje de las personas que hayan estado en contacto, en una relación de proximidad con el fenómeno OVNI, en algunos casos presentan una sintomatología. Esto es verdad, pero siempre es un número muy pequeño de las personas. En algunos casos, pues las personas tienen trastornos visuales, es decir, una pérdida temporal de la visión o del sentido del oído. De la visión suele ser bastante típico, como si hubieran estado expuestos a una luz muy intensa. En otros casos, pues puede haber efectos que tipo náuseas, puede haber vómitos. En otros casos puede haber heridas o quemaduras en la piel, trastornos en la piel. Hablaban de un hombre, Carmen, John Schwessler, ¿no? Y nos ha sorprendido a todo el mundo que alguien de la NASA pues haya investigado el fenómeno OVNI de esta manera. Efectivamente, Iker era un ingeniero de la NASA, investigó los efectos físicos sufridos por testigos en avistamientos de ovnis. Realizó un proyecto al que llamó VISIT, en donde se clasificaban los daños o efectos más frecuentes sufridos por los abducidos, y se confeccionaba un retrato robot de esos seres que habían sido observados por los testigos. Estudió 130 casos y realizó un retrato robot del tipo de entidades más frecuentes. Se trataba de seres de apariencia humanoide, con una estatura mediana, entre 1,20 metros, cabeza desproporcionadamente grande, ojos también muy grandes y achinados, piel grisácea, boca y nariz pequeñas y brazos muy largos. Esto en casos más cercanos incluso de lo que estamos hablando, que este doctor, ingeniero de la NASA, investigó. Efectivamente, Iker, algunos de ellos fueron con efectos mortales en algunos de los casos para los testigos de esas luces, de esos ovnis. Bueno, el catálogo de Schwessler, la NASA, y este doctor, máximo representante de la Consejería de Investigación y de Energía del Gobierno de Baleares. Pablo, habla de efectos visuales, pérdida de oído, imagino que en grados más profundos de radiación.
heridas y quemaduras. Pero este sería el caso máximo de esta historia, ¿no? Sí, posiblemente, porque, claro, llegó a tal punto de quemaduras ya muy profundas. Pero hay otros casos, que a lo mejor ahora me indagarás también, ¿no, Iker?, sobre el caso de la isla de los Cangrejos, que es muy significativo en cuanto a heridas y también consecuencias futuras, ¿no?, funestas para Yo estoy viendo para sus aquí, víctimas. en tu libro, estoy viendo en una de las páginas este otro caso también ocurrido en Brasil, quizá no tan espectacular en la forma de muerte como la de ese pobre pescador, escena digna de Goya, ¿no?, cayéndosele los tendones casi delante de la gente, pero en la página 46 de tu libro, Pablo, hay una foto terrible que dice así: Apolinario, Firmino en coma y Aureliano en una foto de un periódico de São Luís, heridas y traumas de por vida. Son 3 hombres, 3 pescadores, heridas y traumas de por vida. ¿A estos qué les ocurrió, Pablo? Estos 3 que ves en la fotografía que está en el libro son los supervivientes. Uno de ellos no está más para contar la historia, ¿no? El fallecido Firmino fue José Correia fue la víctima fatal. Esta historia, y que fue una quizá de las más impresionantes de las que he investigado en Brasil. Esto ocurre en el año 1977. Esto ocurre en una isla misteriosa, digamos, tal como Julio Verne diría. Una isla donde ocurren toda clase de fenómenos, se escuchan por las noches lamentaciones, lloros, se ven luces sobrevolando esta isla, y nadie se atreve a llegar hasta ahí. Incluso, ¿cómo se llama la isla? La isla de los cangrejos, los caranguejos, ¿no?, en portugués. Y fue en esa isla en que todo sucedió, en que estos 4 hombres iban en un barco, en el barco Mara Rosa, cuando están durmiendo ellos tranquilamente después de talar troncos de árbol para llevárselos a São Luís do Maranhão, en el norte, en la región amazónica brasileña. Están, como digo, tranquilamente descansando, cuando a las 5 de la madrugada se despierta uno de ellos, Apolinario Correia, y se percata de que algo había ocurrido con sus compañeros, con su hermano especialmente, con José Correia. Percibe que este hombre, que estaba dentro de la sentina del barco, estaba durmiendo en una hamaca, estaba totalmente desfallecido, le toma el pulso y ese hombre estaba muerto. Apolinario, que era el único que en sana conciencia se podía mover y estaba aparentemente sano, verifica qué pasó con los otros compañeros. Entonces se acerca a su cuñado Aureliano, y este hombre apenas podía hablar, estaba tumbado, tirado en el suelo, presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo, quemaduras de 2º grado. Su otro amigo también, Firmino, o sea, el otro hermano, Firmino, estaba en coma, también horriblemente quemado, en los hombros y en una nalga. Desesperado Apolinario, sin saber prácticamente qué hacer en ese momento, solito él trata de conducir la embarcación de 15 toneladas hasta buen puerto, hasta São Luís, a más de 80 kilómetros de distancia. Imagínate la situación, Iker, de este pobre hombre, un pescador, tremendo, asustado, sin saber qué exactamente había ocurrido, porque no había marcas de nadie, no había huellas marcas, de nada se había quemado alrededor del barco, la madera. Incluso estaban en la playa donde estaban ellos, no había ni una sola marca de huellas, nada. Estos hombres, uno muerto, 2 malheridos, ¿no?, en coma. Y bueno, ¿qué pasó? Este hombre va hasta São Luís, e incluso la policía sospecha de que el pobre Apolinario hubiera tenido parte en alguna de estas, en la muerte, incluso en las heridas. Incluso le intiman con violencia. Uno de ellos, uno de los policías militares, muy rudo, le pregunta: usted es un macoñeiro, usted es un marihuanero, usted ha matado, y él con un arma incluso le intima, y este pobre hombre, claro, le dice: no, pues pasó esto y no pude hacer nada, y vine hasta aquí con mis hermanos y mi cuñado. Bueno, Isla dos Cangrejos, 1977, ¿qué pasó ahí? Nadie sabe exactamente, hasta hoy no se ha descubierto la causa de la muerte de José Correia, por qué Firmino entró en coma.
Pasados tantos años, en el año 2000, localizo a Apolinario Correia en una favela a las afueras de San Luis do Maranhão. Realmente me costó un poco de trabajo localizarlo porque, claro, este hombre no tenía teléfono, una persona muy humilde, muy pobre. Llego a esta favela. ¿Estaba afectado por algo él todavía? Y es eso que vimos sí que era lo más impresionante. Apolinario, como digo, era la persona que no había sufrido nada en aquel momento. No estaba quemado, aparentemente estaba sano. Cuando llego a su casa, a su chabola, me lo encuentro con una pierna, o sea, prácticamente tiesa, un brazo torcido, la mano, me parece, izquierda retorcida, y hablando con cierta dificultad. Habían pasado un buen puñado de años, pero no podía olvidarlo, y quizá te contó, Pablo, historias como las que cuentas en el libro, con fotografías y documentos, que esos supervivientes fueron incluso hipnotizados con regresión médica. Exactamente. ¿Pero qué pasó? Mi buen amigo Bob Pratt, uno de los mayores investigadores del fenómeno OVNI de Estados Unidos, algunos años, creo que al año siguiente del suceso, estuvo allí en San Luis do Maranhão, también visitó el barco Mara Rosa para ver si había algún vestigio de fuego o algo que hubiera quemado el barco, ¿no? Porque de esa forma, hombres quemados. Además, la sentina estaba separada, la parte exterior, por una cortina. O sea, había ni un vestigio de que un rayo hubiera penetrado por el barco, de que algo hubiera, ¿no?, realmente traspasado esta embarcación para quemar estos hombres. Nada, ni un solo vestigio. Y Bob Pratt entonces busca a un gran, hipnólogo brasileño para hacerles una regresión a los tres supervivientes del barco. Bueno, después de 2-3 sesiones, si no me equivoco, no consiguieron ni un solo resultado positivo. En otras palabras, el hipnólogo detecta que estos hombres sufrieron un gran impacto emocional y todo que tenían en sus mentes se quedó borrado. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 7640, muchas preguntas, muchas consultas y muchos sentimientos que se están removiendo, el miedo. Vamos a escuchar rápido, hay tormenta por España. Hay tormenta encima hoy, madre mía, pues. Desde Gijón nos dicen, hola, en Para, Brasil, en los 70, mucha gente fue quemada por luces de OVNI, de ahí se formó la Operación Plato. Efectivamente, lo cuenta todo eso Pablo en su libro. Rubén desde Ciudad Real, en las Urdes hay casos similares, como el de Nicolás Sánchez. Sí, luego si queréis lo recordamos, porque en España hubo algunos casos, podríamos llamar entre comillas, paralelos. Rafa de Castellón, ¿podría haber sido consecuencia de algún tipo de láser? Vamos a escuchar ahora documentos muy interesantes que hablan de eso, y científicos, láser. Javi de Lugo, ¿no serán pruebas de armas nuevas de los mismos gobiernos en sitios pobres, lejos de la civilización? Cada pregunta del 7640 de nuestros oyentes abre un abanico infinito casi de posibilidades, y con ello iremos dentro de unos minutos. Antes de eso, porque Katy está preparando un montón de preguntas que están haciendo los oyentes, Carmen, hay otro testigo, otra historia, otra persona. Impresionante las cosas que está comentando Pablo, que son parte también de su vida, porque yo os puedo decir simplemente que quien investiga estas cosas, a veces nos preguntan cuál es tu caso favorito. Eso es una solemne tontería, habitualmente. ¿Verdad, Pablo? Porque quien lo ha investigado de verdad, quien lo ha vivido, quien ha pasado todo tipo de penurias, no solo es el caso lo que sea mejor o peor. Hay toda otra historia oculta. ¿Cuánto te ha costado llegar hasta allí? ¿Qué clase de casualidades han intervenido en la peripecia para que tú llegues hasta allí? ¿Cuánto te ha costado incluso enterarte de ciertos datos? Y eso hace en que casos que para el público sean mejores o peores, para ti en tu escala no lo sean. Por lo tanto, en el fondo, uno deja partes de su corazón en cada una de estas historias. Vámonos a Colombia, vámonos a Anolaima, vámonos a la historia de Arcesio, vámonos a escuchar una muerte con un nombre concreto. Le llamaron Guacha Asesina, y el parte forense decía algo así. Arcesio Bermúdez fallece a las 11:45 en el hospital de Bogotá, tras aparecerle una serie de manchas azules en la piel y presentar alarmante bajada de la temperatura corporal y ausencia total de apetito, palidez extrema, hígado inflamado, vómitos y pulso casi imperceptible. El diagnóstico primario es gastroenteritis aguda. Milenio 3.
Yo no sé cómo lo estarán viviendo nuestros amigos, esos amigos con los que, como decía antes Carmen, nos encontramos por gasolineras, por restaurantes, es increíble. Y como Carmen y yo ayer, por ejemplo, de Valladolid a Madrid, hablábamos bastante alto, la gente por las voces decía, tú eres, sois, sí, y se hacía una tertulia increíble. Pues casi... Además nos ha escrito ese amigo, ¿sí? Dice, el amigo que compartimos, Bocadillo, pues... que ha aprobado la tesis de carrera, y decía a su hermano, te va a dar mala suerte haber conocido a Iker Jiménez. Pues mira, sí. Hombre, ¿y yo por qué voy a dar mala suerte? A ver. Porque como hablas de cosas tan raras... bueno, pues ya veis que no es verdad. Enhorabuena, doctor, tenemos un amigo más doctor. Pues bueno, esas tertulias, esa sensación, yo la tengo ahora mismo en este Estudio 1, estoy disfrutando enormemente, espero que vosotros sintáis lo mismo, aunque yo sé que en algunos momentos estas historias, caramba, me estoy imaginando a los amigos que están en guardias, están siendo, bueno, pasando por fábricas, pasando por rutas solitarias, pues para ellos esta descripción, Arcesio Bermúdez, víctima de la guacha asesina, su fotografía es la de un hombre pálido, la de un hombre que está a punto de morir, un hombre de mediana edad y que justamente en 1969 es curioso porque mucha gente lo relacionó poquito antes de que el proyecto Apolo inundara todos los periódicos del mundo, un objeto muy extraño se cruzó en su vida. Aquí también va a haber hipnosis, aquí también va a haber dibujos en trance hipnótico de unos niños. Algo vio Arcesio Bermúdez, algo que para su propia familia le costó la vida. Pablo, también te ocupas, por supuesto, de esta historia. ¿Qué pasó en Anolaima? Como tú dices muy bien, en esas fechas la misión Apolo 11, ¿no?, se acercaba a la Luna, o ya estaba por allí, y curiosamente, y ahora me acordé, en otro caso mencionado también, Luces de la Muerte, ocurrido en Brasil, en el estado de Goiás, donde hubo un extraño suicidio de un hombre y una mujer. También fue por esas fechas y también hubo una implicación en este caso de fenómeno ovni. Pero volviendo a Colombia, estaban reunidos ahí en una finca a 60 kilómetros de Bogotá, en Anolaima. ¿Zona selvática? Una zona semiselvática, ¿no? Allí hay una vegetación tupida en toda esa zona. Y entonces una familia en una finca, en una hacienda, se dedicaba a pasar una tarde, ¿no?, de fin de semana, placenteramente, comiendo su churrasco, lo que fuera. Y de pronto ven los niños, había muchos niños allí del grupo, eran varias familias, ven que una estrella baja del cielo. Aquello le llama poderosamente la atención, era un final de tarde. Ven que aquella estrella va bajando, baja, hasta tocar una parte de selva, unos árboles muy cercanos a donde se encontraba haciendo la barbacoa. Estos niños corren hasta cierto punto, los padres les gritan, no vayan. Los chicos se paran y después uno de los familiares, Arcesio Bermúdez, 54 años, intenta averiguar lo que hay por allí. Camina en dirección a aquella luz y cuando se acerca, para su sorpresa, se topa con un objeto a menos de 7 metros de distancia, de forma redonda, casi ovoide, amarillo, entre el amarillo y naranja, y en su interior una extraña criatura. Por cierto, y no es ningún tipo de broma, que ayer regresando en el coche, imagino que es un meteoro, evidentemente, cerca del puente de Guadarrama, del túnel de Guadarrama, antes de entrar, observamos, ¿verdad?, en el vehículo, una especie de gigantesca estrella o meteoro que bajaba en vertical. Si alguien lo ha visto, si alguien lo sabe, porque imagino que es un fenómeno, no ocurre nada extraño, pero un fenómeno natural curioso y todo lo cósmico nos interesa, por favor escribidnos 7640, porque lo vimos ayer sobre la 1 de la madrugada. Si alguien más lo vio, siempre es bueno tener más información. Eso es lo que creyó quizá ver Arcesio Bermúdez, pero lo que se encontró incluso, y hay un dibujo aquí en tu libro, en las Luces de la Muerte, Pablo, es eso, una especie de cosa ovoide, y dentro una figura que creo que no pude identificar, parecía una forma humanoide, ¿no? Sí, decía un hombrecito. Y tenía las piernas separadas y los brazos un poco en cruz, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Pues Arcesio durante algunos minutos se queda estático viendo este objeto, 2 metros de diámetro aproximadamente, esta criaturita como a través de una ventana o algo semejante, como un pequeño, hablaba un hombrecito, las piernas o la parte inferior del cuerpo en forma de A, lo describía él, y bueno, ve que aquel objeto después asciende, se levanta y desaparece en lontananza. ¿No llegó a estar muy lejos o sí llegó? Llegó hasta 7 metros de distancia, 7 metros, que no es nada, es casi ahí atrás, ¿no?, la pared del estudio. Prácticamente tocando el objeto. Muy bien, este hombre regresa a su casa
y al día, ya en esa misma noche, ya presenta unos extraños síntomas. Presenta una baja temperatura corporal, extrañamente, gastroenteritis, y tiene pesadillas en esa noche, no duerme bien, y a lo largo de una semana este hombre va empeorando, y la familia decide ya llevarle de una vez por todas al hospital de Bogotá. Y en ese hospital, Pablo, los médicos, ¿qué se encuentran? ¿Piensan que están ante un enfermo más? ¿Él les cuenta su historia? Recordamos que Prestes, cuando está muriendo en el camastro y se está descomponiendo su carne, él constantemente repite la luz, es decir, es algo que se le ha quedado. ¿Arcesio relacionaba su enfermedad con esa visión? ¿Qué ocurría? Arcesio, me imagino por el estado deplorable en que se encontraba, físico y mental, posiblemente sí que contó la historia a uno de los médicos que estaban en el hospital. Este médico, por casualidad, era un forofo de la ufología ya entonces, y él escribe una carta a la APRO, que era una de las mayores instituciones ufológicas, ¿no?, de todos los tiempos de Estados Unidos. Y él escribe a un tal de John Simon, contándole el caso, que le parecía muy raro y que no le parecía una simple gastroenteritis lo que había afectado y finalmente llevado a la muerte a este pobre hombre. Y entonces se plantean la hipótesis realmente ufológica a partir de la descripción que les da antes de morir, ¿no?, a estos médicos, o a este médico en concreto, ¿no?, Arcesio Bermúdez. Y a partir de entonces se plantea esta posibilidad de que Arcesio muere en función de algún tipo de radiación emitida por aquel extraño objeto al que estuvo tan cerca, solamente 7 metros. O sea, de nuevo, el fenómeno radiación. Antes de pasar a Katia y escuchar las preguntas concretas que ahora a las 2:30 están haciendo los oyentes, me gustaría muy brevemente que... Hay gente que pregunta por qué solo en países, vamos a llamarlo así, pobres, en algunas regiones pobres, ocurren estos fenómenos. ¿Por qué con gente de poca condición cultural? No es lo cierto. Ha habido muchos casos que aparecen en ese catálogo del doctor Schwessler de la NASA que implican una realidad completamente distinta. El fenómeno OVNI, si podemos llamarle OVNI, no quiere decir esto extraterrestre, sino objeto volante identificado, se presenta y no tiene, parece ser, predilección ni por pobres ni por ricos, ni por una raza ni por otra. Hay un caso en Estados Unidos, el caso Cash Landrum, que fue realmente célebre y que demostró que personas de alto nivel cultural en un país como Estados Unidos también podían morir a causa de una extraña luz. Nos lo cuenta el redactor de la revista Año Cero, que lo investigó en profundidad, Javier García Blanco. Los testigos principales fueron 2 mujeres, Betty Cash y Vicky Landrum, que pues aquel día de 29 de diciembre del 80, en torno a las 8:30 de la tarde, circulaban con su coche en compañía del nieto de Vicky Landrum, y pues de repente, de improviso, apareció un objeto extraño en el horizonte, de forma como un diamante y aspecto metálico, y que se colocó pues a unos 40 metros de distancia del coche que conducían Betty Cash. Este diamante se paró ahí en la carretera y ellas decidieron detener el vehículo ante el temor que aquello les producía. Tenemos, por lo tanto, un caso más, uno de tantos, de los que llenan los archivadores de miles de investigadores OVNI en todo el mundo durante el último siglo. ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué pasó? Fue entonces cuando empezaron a sentir un calor terrible, una sensación angustiosa, y Betty Cash, que fue quizás la testigo principal del caso, salió del vehículo para observar mejor aquello. El niño, que era Colby, se quedó todo el rato dentro del coche, y Vicky Landrum, que era la abuela del niño, salió tan solo unos 2 o 3 minutos. Y fue precisamente Betty Cash, que es la persona que estuvo más tiempo fuera, la que sufrió peores secuelas físicas. Aquella misma noche ya comenzó a tener unas terribles náuseas y dolores de cabeza, y tuvo que acudir al hospital de la capital de Texas, y allí pues la sometieron a una serie de pruebas y se dieron cuenta de que presentaba unas quemaduras bastante graves. Comenzó a caérsele el pelo de la cabeza a mechones y nos explicaría un cáncer. Los otros testigos, Colby fue quizás el que menos sufrió los efectos, porque no salió del coche y quizás eso le protegió de aquello que estaban presenciando. Aparte de unas terribles pesadillas y incontinencia urinaria, pues tan solo tuvo el desagradable efecto secundario de que le creció el vello en partes del cuerpo cuando se trataba tan solo de un niño. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Está por aquí Katia Rocha, la que espero que no se encuentren con ninguna de estas luces de las que habla Pablo Villarrubia, porque, vamos... Pues lo mismo te deseo a ti. Imagínate lo que ocurre, los mechones de pelo y demás, no puede ser, no puede ser. Bueno, el primer oyente nos pregunta, sin ánimo alguno de faltar, ¿no es curioso que este fenómeno se dé solo en países en vías de desarrollo? Es lo que estábamos comentando, es decir, ahí tenemos el caso. Hay países de primer mundo en el que quizá lo que es cierto es que no hay tanta documentación o tantos casos, pero los hay. Qué valiente Pablo por meterse en esos pueblos pudiendo estar en su tierra natal con sus playas y caipiriñas. Chema de Madrid nos dice científicamente... Un momento, Katia. ¿A qué responderías ahí, Pablo? Que estamos en un momento de distensión más o menos porque era muy duro lo que contabas. ¿Por qué un tipo como tú, que puede estar en Brasil, que es un país que tiene otros muchos placeres, decide hacer esto? Y si lo puedes contar brevemente, mejor. Mira, raramente, la verdad, me echo en una playa, me tumbo en una playa en Brasil. Además me inquieta y además ya estoy preguntando si es que me quedo en una playa, pregunto a los vendedores de playa si han visto algo raro en el cielo o por la tierra, además. De formación profesional. Entonces ya... Chema de Madrid nos dice, científicamente está demostrados casos de que el organismo en determinadas condiciones ambientales produzcan combustión espontánea. Nos preguntan si podría ser esto. Todo el equipo. He leído hace poco que explotó un ovni en Brasil, en Piauí. No sé si lo he pronunciado bien. Piauí. ¿Sabéis algo más? Piauí. Sí, conozco la historia, porque he vuelto de allí ahora. He hablado con amigos que estuvieron investigando el caso. En realidad se trata de un satélite. Han descubierto incluso, son tanques de combustible esféricos de un satélite. O sea que el supuesto caso ovni, que salió incluso en la prensa en internet, es un satélite. Hay que dejarlo bien claro. Óscar de Madrid nos dice, ¿os habéis fijado en un pequeño detalle? Agua, siempre hay agua de por medio. Bueno, es que es raro que en un planeta que el 70% es agua, no haya agua de por medio, ¿no? ¿No es posible que las grandes potencias probaran nuevas armas en zonas depresivas, pobres e ignorantes? Nos lo cuenta Pietro. Como este mensaje hay más, como por ejemplo, no serán ensayos de armas biológicas con virus artificiales creados por el hombre, son armas silenciosas y reales, nos lo cuenta María de Segovia. Y también en esta misma línea, desde Santander, un oyente nos dice, cuando los Estados Unidos invadieron Panamá, usaron armas que dejaban a los enemigos fundidos a sus fusiles. Y por último, un mensaje que nos dice un oyente, estoy muerto del miedo, pero al mismo tiempo intrigado. ¿Dónde se puede conseguir más información sobre esto? Nos lo dice Guillermo de Pontevedra y, por supuesto, se puede conseguir comprando el libro del Archivo del Misterio, Las luces de la muerte, editado por EDAF, Cuando el misterio ataca, de Pablo Villarrubia. Perfecto, Katia. 3 sorteamos hoy, ¿eh? Hablaban nuestros amigos y además Katia nos lo comentaba, ¿verdad, Carmen? Qué interés concreto en las... la audiencia de Milenio ha aprendido también que siempre hay una cara oculta y a veces muy humana en todas estas historias. Maquinarios, pruebas biológicas desconocidas, no lo sabemos. Desde luego, una teoría buena sería los lugares apartados. El doctor Bibiloni quiere hablarnos casi como una respuesta al oyente precisamente de esto, de que en algunos de los casos que ellos han estudiado, el arma podría ser... Ahora, ¿qué pinta un arma en el año 46 en Arasarihuama? Sería la pregunta. O en las Urdes. Tenemos telepatía. En 1917, cuando murió el Colás. Láser de alta energía. Hay casos que serían explicables con un láser de alta energía. Es decir, si alguien hubiera apuntado a una persona voluntariamente o involuntariamente con un láser de alta energía, pues se presentarían un tipo de fenómenos que son los de tipo visual, es decir, ocurriría eso. De hecho, hoy en día en tecnología militar el láser está a la orden del día y se puede emplear. Yo no sé si se emplea o no, pero me imagino que prototipos existen desde hace toda una serie de años. Debido a la contaminación radiactiva que recuerdo uno en Colombia, otro en Canadá, otro en Inglaterra y otro en Estados Unidos. Es decir, que todo ha ocurrido como si aquella persona hubiera sufrido una dosis significativa de radiación. Dos y 39 de Milenio 3 en una investigación en vivo con la ciencia de verdad, en la que siempre está investigando, indagando, intentando ir más allá. Doctor Bibiloni Brotat, máximo representante, responsable de el Departamento de Energía e Investigación del Gobierno de las Islas Baleares, y que nos habla de eso, de láseres de alta energía y de cosas realmente significativas. Tú pones en los dibujos, porque aquí, en la historia de Arcesio Bermúdez, a la que se refería el doctor Bibiloni, hablando de el caso de Colombia, este es, y yo estoy pasando la página 184, 185, Pablo, y veo varios dibujos de niños. Son extraordinariamente parecidos, pero estos dibujos se hicieron en hipnosis. Exactamente. Después, más tarde, un miembro de la APRO, esta entidad que ya hemos comentado, decidió hipnotizar por separado y después en conjunto a los niños que estaban en aquella fiesta, aquella tarde fatídica allí en Anonaima.
y todos coincidían, o el dibujo era muy parecido entre ellos a de este objeto en forma de ovoide, ¿no? Y describiendo, bueno, con los colores, el amarillo, naranja. Y había otro detalle curioso que también lo comento en el libro, de que en el aeropuerto de Bogotá un piloto dio parte de que había un objeto luminoso de color amarillo sobrevolando en aquella misma tarde el cielo de Anonaima. O sea, que estamos hablando de una realidad material, que hubo un piloto que detectó, que vio este objeto. Y sobre todo médicos, partes policiales, hipnosis médica, una trama digna de la novela. Como siempre hablamos, que si alguien lo hace en novela, diría la gente, qué fantástico. Pero esto es periodismo de investigación. Pablo, incluso antes, en lo que era el informativo, cuando estaban los compañeros y tú y yo hablábamos al otro lado de la pecera, donde estaba Juanma Frasquet, pues me decías, otra cosa, Iker, otra cosa inquietante que todos los que investigamos hemos visto. Hallazgos o zonas arqueológicas en lugares donde han producido estos casos. Fíjate que eso es uno de los detalles que más me intrigan, porque ahí en Anonaima, justamente debajo donde se posó, bueno, o estuvo flotando este objeto, ¿no?, visto por Arcesio, existe un templo de los chibchas, de un gran cacique de los chibchas, que era un pueblo precolombino que habitó, ¿no?, gran parte del territorio colombiano en aquellos tiempos, antes de Colón. Y curiosamente se habla que ahí, en esas regiones donde hay templos enterrados o tesoros, ellos los llaman huacas. Las huacas es el lugar generalmente protegido por una extraña entidad espiritual que trata justamente de proteger ese tesoro de que no sea robado por huaqueros, de ahí el nombre huaca, huaqueros, o los saqueadores de tumbas. Y muchas personas que se atrevieron, intentaron saquear estos lugares, huyeron despavoridas ante la visión de alguna extraña entidad, digamos, fantasmal, que podría ser un cacique, o incluso se habla del Niño de Oro, una entidad también humanoide, brillante, luminosa, de color oro, que se le atribuye también poderes extraordinarios y que estaría asociado a lugares donde estarían enterrados objetos de oro. Qué curioso, Pablo, porque yo mismo también en Cerro Uritorco, en Argentina, he escuchado historias que siempre se repiten, luces, asentamientos funerarios, y allí en Argentina la misma historia que se acaba de contar Pablo se cuenta, y le llaman Anchimayén. Yo comento que Pablo en estas investigaciones revelaba por fin a la luz una serie de imágenes que habían sido, bueno, imaginadas por los sueños, más sueños, pesadillas infantiles. Hay un caso terrorífico, y ya sé que esta noche hay varios, el de Rivalino Mafra da Silva. Era una historia que yo, por ejemplo, había leído hace mucho tiempo y me la imaginaba. Un golimpeiro, un buscador de piedras preciosas, una familia atormentada, una desaparición total, una visión previa, una noche en la que alguien se cuela, alguien o algo. Incluso dice unas palabras que ahora recordaremos. Bueno, pues Pablo por fin consigue las fotos de ese lugar, ese chamizo. Incluso las fotos de los hijos, las fotos de ese tirachinas que se quedó allí cuando la gente salió despavorida. Las fotos de una historia que creíamos legendaria. Rivalino Mafra es la siguiente víctima de esta historia, Carmen. Efectivamente, Iker, todo sucede un 20 de agosto de 1962 en Duas Pontes, cerca de la ciudad de Diamantina, en Brasil. Como bien has dicho, la víctima era Rivalino Mafra da Silva. Contaba en esa época con unos 32 años de edad. Familia pobre, buscadores de piedras preciosas. ¿Qué ocurre la noche anterior a la desaparición total? Es otra de esas historias que está en nuestro inconsciente, ¿no, Iker? Tú, muchos de nosotros que dedicamos a misterio, hemos leído en los libros de Rivera, Antonio Rivera, recordamos esta historia también escalofriante. En este chamizo, como has dicho, en Duas Pontes, Minas Gerais, uno de los estados, además, con máxima afluencia de apariciones de ovnis en todo Brasil y quizás en todo el mundo. En esa noche, a principios de los años 60, está la familia de, Rivalino Mafra, no sé si viudo o separado, pero estaba él con sus niños, 4 niños, y los niños son los que perciben primero algo extraño, un ruido. Pero están en su casa tranquilamente de la noche, dentro de la casa. Dentro de la casa, ¿no?, durmiendo cada uno en su catre, y uno de los niños percibe una sombra que se mueve por
por el salón o la habitación donde estaban. ¿Y qué era aquello? Era como un ser en 4 patas con una especie de tupé o una protuberancia sobre la cabeza y flotando. Esta silueta se desplaza sin tocar el suelo, como digo, dentro del ambiente de la casa, y oyen a la vez una voz que dicen: aquí vive Rivalino Mafra. Entonces estos niños se quedan totalmente asustados, llaman, gritan a su padre. Cuando el padre llega, solo le da tiempo de ver esta sombra ya desapareciendo hacia algún punto desconocido. En diversos testimonios, los hijos, que luego veremos, tuvieron que repetir decenas de veces la misma descripción. Incluso decían que después de las palabras Rivalino Mafra se escuchaba algo como: vamos a matarlo. Un susto de muerte. A la mañana siguiente ocurrió algo que muchas veces el celuloide del cine en otras escenas de ovnis nos ha revelado. ¿Os imagináis esa favela, mejor dicho, casi, subida sobre las lomas de un lugar absolutamente pobre? A la mañana siguiente, toda esa familia, ya como marcada por el misterio, observaron unas luces que emitían un torbellino de polvo. Los hijos ahí. Se dice incluso que Rivalino comenzó a avanzar hacia la luz rezando. Escenas que bien pudieran ser así. ¡Aquí vienen! ¡Por el noroeste! Un torbellino de polvo, Pablo. Pero pasó no en el cine, sino en la realidad. Ahí está. Cuando Rivalino se despierta, primero sale a la calle uno de sus hijos de 12 años a la calle. En realidad está en una zona rural, no había calle, es delante de la casa, un suelo de arena, de tierra, y el niño ve 2 extraños objetos que se acercan. Él los comparaba a tatuzinhos, que en portugués equivale al armadillo, este animal, ¿no?, que tiene una capa, digamos, sólida, cascarón, ¿no? Un cascarón, ¿no?, sólido, y ve uno de ellos totalmente oscuro y otro blanco y negro, y presenta como una especie de cola, ¿no?, uno de ellos en una extremidad. Eso parecía algo vivo, más que un maquinario. Exacto, pero de apariencia quizá artificial. Eso sí, era artificial, pero con movimiento parece que se desplazaban a baja altura, ¿no?, merodeaban el lugar, daban vueltas, y de pronto estos 2 objetos se funden en uno solo, se fusionan con un estampido y empiezan a formar una especie de torbellino de levantar polvo. En ese momento es cuando sale Rivalino Mafra, alertado quizás por los gritos de su hijo, y observa aquel objeto ya, ¿no?, fusionado, aquellos que eran originalmente 2, y al acercarse este objeto empieza a rodearle y levantar una nube de polvo, una nube de arena amarilla, que le va encubriendo, le va tapando, ¿no?, hasta que de pronto desaparece, se esfuma completamente en el aire. Desaparición total, decía la prensa en la época. ¿Tú qué pudiste indagar de esta historia? Porque se habló mucho de esto, ¿no, Pablo? Sí, te confieso, no fui hasta el lugar, está pendiente que yo vaya hasta el sitio de los hechos y seguro que voy a descubrir mucho más cosas interesantes. Pero conseguiste las fotografías y la documentación. Pero hablé con el principal investigador, la persona que primero estuvo con el hijo de Rivalino Mafra, un famoso psiquiatra, psicólogo. Este hombre perteneció a la aeronáutica brasileña. Estamos hablando de Uvio Brandt Aleixo, al cual tengo un gran respeto. Es uno de los mayores investigadores de todo el mundo,
y él incluso me ofreció en exclusiva el informe, el interrogatorio, entre comillas, que realizó en aquella época, ¿no?, con el niño. Estamos hablando del año 62, si no me equivoco. Ulvio le interroga y llega a la conclusión que el niño no miente, que el niño estaba además totalmente aterrado. Las condiciones psicológicas del niño era perfectamente normal, pero lógicamente emotivamente estaba muy afectado por el hecho, porque estaba muy ligado a su padre. De hecho, la prensa de época especuló diciendo, bueno, Rivalino desapareció, abandonó a los hijos, o lo que fuera. Un asesinato, no había buitres, no encontraron el cuerpo, se planteó de que el padre hubiera abandonado a los hijos porque no quería hacerse cargo de ellos, pero al revés, parece que Rivalino estaba muy ligado a sus hijos, le encantaba cuidarlos, estar junto con ellos, lo que contradice totalmente esa hipótesis de la policía. De que a día de hoy nadie sabe qué pasó con ese cuerpo. Nadie sabe del paradero, nadie sabe dónde está Rivalino Mafra. El niño, desgraciadamente, me informa mi amigo Suenaga, falleció hace 1 año, 2 años aproximadamente, que podría ser, digamos, a lo mejor podría revelar alguna cosa importante hoy en día. Los otros niños estaban dentro de la casa cuando desaparece Rivalino, con lo cual no lo vieron, pero sí atestiguaron la aparición de aquella extraña criatura dentro del cuarto de la casa, ¿no?, la noche anterior. Y queda la interrogante, ¿qué pasó realmente con Rivalino Mafra? Yo decía que Las luces de la muerte de Pablo Villarrubia tenía una parte sobre todo en la que había que poner necesariamente el cartel de material forense que puede herir la sensibilidad. Es el caso de Guarapiranga. La ficha breve de este caso, Carmen. Todo ocurre el 29 de septiembre de 1988, a orillas de la presa de Guarapiranga, en la periferia de Sao Paulo, en Brasil. La víctima es Joaquín Sebastián Gonçalves. Tiene en esa fecha, ese 29 de septiembre, 53 años. Escuchamos parte tan solo del terrorífico informe forense que también aparece en estas páginas. Presa Billings, Guarapiranga, 29 de septiembre de 1988. El cadáver ha sido hallado flácido y bien conservado. Viste únicamente unos calzoncillos y ha sido mutilado por razones desconocidas. La parte superior del rostro ha sido desollada. Los ojos arrancados, al igual que una parte de las orejas, la lengua y otros músculos bucales. Entre los dedos de las manos y los pies se encuentran perforaciones circulares de hasta 2 centímetros de diámetro. La piel del rostro fue cortada en una sección rectangular y se ha encontrado sobre ella una sustancia negra que no se ha podido identificar. Bajo las axilas hay 2 orificios de 4 centímetros efectuados con un objeto cortante circular y se le ha extirpado el ombligo. Un caso estremecedor que nos dará también para otros programas, Pablo, porque hablaremos de extrañas mutilaciones animales y humanas. Una mutilación, páginas 160, 161, 162, 163, 165... difíciles de describir, porque lo que habéis escuchado está en las fotografías. La investigadora Encarnación Zapata se encargó de dar a la luz estos informes a Pablo Villarrubia, y si te parece, Pablo, la escuchamos muy brevemente. Se dio cuenta de que cuando lo abrió, que no tenía sangre y que estaba totalmente hueco, y él se cuestionaba cómo una persona puede estar hueca a través de orificios tan pequeños, y la boca, que la tenía toda recortada, los ojos que lo tenía recortados, la oreja, que la tenía también recortada, le habían quitado la parte interna. Fue categórico. Eran cortes, no eran picaduras no era cosa de predadores naturales. Después, cuando abrió el cuerpo y tal, se dio cuenta que le quedaba una parte de un pulmón, y esa parte estaba tan bien seccionada como si hubieran cortado un pedazo de mantequilla. Eso le llamó la atención, así, y dice, ¿sabes la impresión que me dio? Fue de que habían colocado una máquina de 200 HP y le habían hecho una succión, le habían retirado todo. E incluso yo le pregunté, digo, pero doctor, ¿usted está cierto que ese hombre no se ahogó? Dice, no, porque el cuerpo ahogado tiene características que no hay cómo dejar de verlas, ¿no? Dice, no tenía ninguna de ellas.
Fotos tremendas del misterio y que nos brinda Pablo Villarrubia, digo, dignas de pesadilla. Podría ser otra historia, mutilaciones en lugares donde hay observaciones OVNI. Un material gráfico sencillamente impresionante, Pablo. Realmente son fotos muy duras, e incluso he leído algún comentario en internet favorable, pero diciendo eso, que realmente era muy duro, y viendo gente que realmente que ha sufrido. Y te digo una cosa... Pero esta es la verdad. Esa es la verdad, y a mí me gusta, claro, me encanta poder viajar a esos lugares, hablar con las personas y ver en sus ojos, ¿no?, sentir directamente, o sean las víctimas o los parientes de esas víctimas, qué sintieron, qué vivieron. Eso me hace vivir también, me hace sentirme más cercano al prójimo también. Yo creo que es muy importante la experiencia personal en investigar ese tipo de cosas, y tú lo sabes muy bien. Un hombre desollado vivo. Hay otros casos que recoges en Guatemala y otros lugares, en lugares de actividad total OVNI, expedientes X que están ahí, permanecen olvidados en los archivos forenses y que son parte increíble del misterio. Como decía Encarnación Zapata, la primera que consiguió estos datos, parecía, decían los doctores, que unas maquinarias habían cebado con él, no parecían alimañas ni nada por el estilo. Exacto, porque este hombre, claro, las condiciones, en un lugar como la presa Billings en San Paulo, lo conozco ese lugar, un lugar de como un pantano, encontrar un hombre en esas condiciones tendrías que llevar realmente un equipo quirúrgico para realizar ese tipo de trabajo. Al contrario de que algunos investigadores dijeron de que hubiera sido resultado de alimañas, imposible. Ya las propias fotos porque ahí puede ver orificios perfectamente circulares. Además, es muy raro, por ejemplo, la cara que fue desollada, fue levantada, toda la piel fue arrancada, y se ve ahí como una especie de material, material oscuro, como algo, como un aceite, una grasa oscura, que en aquel momento no se pudo investigar. Una pena, porque a lo mejor nos podía dar alguna pista mucho más importante, esta sustancia negra que recubría el cráneo, ¿no?, de la víctima. Seguro que muchos amigos, Pablo, están recordando otro programa donde tú estuviste aquí hablando de mutilaciones en Argentina, con el ganado. Si hay algo parecido, no lo sabemos. Dará para mucho más esta historia. Carmen, Katia, vamos viendo mensajes. Primero los ganadores, si te parece, de ese libro, Las luces de la muerte. Los 3 ganadores han sido desde Penella, Valencia. Nos dice, ¿se conocen casos ufológicos en los polos, en el norte y el sur? En los polos yo no tengo constancia, Pablo. Bueno, de apariciones ufológicas en Antártida sí. Además el comandante Pericé, con el que pude hablar brevemente por teléfono, que estaba muy enfermo, de Argentina, sí que presenció apariciones de ovnis en la península Antártida, ¿no?, que pertenece, que donde están las bases argentinas. El segundo libro de Las luces de la muerte, para Judith, que nos dice, yo ayer estuve en la charla en Pucela, por cierto, fue muy amena. ¿Para cuándo un programa en directo desde aquí, desde Valladolid? Pues cuando nos lo pidan en Valladolid, la cadena SER. Y Quique de Coruña es la tercera persona que se lleva este libro. ¿Qué sabéis sobre el manual Cometa de Francia, que está relacionado con control y defensa de ovnis agresivos? Bueno, sería otra historia. En el libro, además, ¿no? Hablo de informe Cometa, muy importante, escrito por varios oficiales de Francia, científicos y militares franceses, que prácticamente afirman que existen extraterrestres. Casi afirman eso en este informe. Más cosas, Carmen. Muchos amigos que nos han escrito y que vieron lo mismo que nosotros ayer vimos, esa especie de meteoro cayendo. No fastidies. No pongas esa cara, nos dan una explicación. Pablo de Vigo, estamos en el máximo de la lluvia de meteoros draconidas. Pues oye, lo que visteis fue un bólido de esta lluvia. Bueno, pues soy testigo de un bólido. Mira, sin embargo, Sergio de Leganés nos dice que hace ruta de Madrid a Benavente, y ayer sobre las 2 de la madrugada vio en Guadarrama lo mismo que vosotros. Pensé que era una estrella fugaz, pero demasiado. Es tremendo esto de los oyentes, Pablo, cómo van aportando cada cosa. Cuéntanos, Carmen. Un oyente nos apunta, se parece mucho a los supervivientes de Hiroshima y Chernobyl. Exacto. Es verdad. Los efectos, si ves las fotos de radiaciones y las comparas con las fotos que aparecen en el libro de Pablo, te vas a dar cuenta de que el agente energético parece el mismo. José Enrique Fuentevaqueros nos dice que la NASA está está más de 150 años adelantada a la tecnología civil. No podrían ser las apariciones de experimentos. Bueno, un día hablaremos del doctor Persinger, lo hemos dejado porque había mucha historia de inducir mecánicamente apariciones, y eso es lo que dicen, que la tecnología militar siempre va muy por delante de la civil. Paco desde Barcelona, el ovni de la escala, 2 policías sufrieron secuelas, uno beneficiosa, el otro desarrolló enfermedades. Cierto, el célebre caso ovni de la escala. El último mensaje, Katia. Y Luis nos dice que dicen de estos casos los representantes institucionales de los territorios afectados por estos hechos. Habitualmente no se pronuncian, porque esto siempre queda en el archivo oscuro. Pablo, compañero, que mil gracias por este programa de hoy y por brindarnos todas estas investigaciones en este libro, Las luces de la muerte, que hay que decir, para mí el manual del investigador.
Gracias a vosotros, precisamente por el profesionalismo que tenéis y poder llevar a toda España, ¿no? Y a otros países incluso, que ya he escuchado el programa en Francia, se ha escuchado este tipo de información que, a pesar de ser muy dura, es muy importante que sepamos que existe algo más allá. Hasta el domingo, un abrazo, amigos.